Sin embargo, si una entidad no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio proporcionado, el cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato, entonces la entidad no podrá concluir que el cliente ha obtenido el control hasta que la entidad reciba la aceptación del cliente. Esto es así porque en esa circunstancia la entidad puede determinar que el cliente tiene la capacidad de redirigir el uso del bien o servicio y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes, lo cual no está ocurriendo en este caso, hasta que justamente pueda obtener todos los beneficios. ¿Cuándo los obtiene? Cuando los usa. Cuando, digamos, ya acepta que de los 100 que recibió, va a emplear 70, como dije en el ejemplo, va a emplear 70. En ese momento ya prácticamente se está cristalizando y perfeccionando y ya no es meramente una posición física o traslado de inventarios temporales. Y ya se despeja la duda y hay una aceptación del cliente, el cual le va a pagar a la otra parte. ¿Cuándo reconoces ingresos de acuerdo a la NIS 15? Cuando cumples el contrato, cuando cumples tu obligación o tu compromiso contractual y tienes la seguridad de cobrar. Antes de eso me lo pueden devolver todo. No tengo ninguna seguridad razonable de cobro. Hay Sí. varios párrafos. Perfecto, Luis. Esos eran los párrafos que habíamos estado revisando. Principalmente el elemento importante, más que la posesión física, en este caso en particular, es la aceptación del cliente, ¿no? Y hay que irnos a revisar los párrafos B83 a B86 de esta normativa que estamos viendo, ¿no? El 38. Entonces, es en ese momento en el que el proveedor debería reconocer los ingresos y análogamente, entonces, el cliente debería reconocer los inventarios. ¿Y en qué momento se da la aceptación? En el momento del consumo. Hay una aceptación implícita, ¿no? Y clara también, ¿no? De que ya requiere y va a comprar los inventarios. En consecuencia, en cada consumo, reconocimiento del inventario. Y ojo, partimos del análisis que el proveedor tiene que reconocer los ingresos, ¿no? También en ese momento. ¿Ok? Bien. ¿Comentarios? Antes de pasar a la parte tributaria para ver cómo esto lo aterrizamos con la parte tributaria. Solo un comentario. Control no significa transferencia, ¿no? Transferencia de posesión física. Control significa capacidad de dirigir el uso del activo. Eso crea mucha confusión porque uno dice cuando te entregué algo, te entregué un celular, te entregué un bien, ya digamos te transferí el control. Falso. La norma lo aclara en varios párrafos, no solamente en estos, sino cuando ya te transfirió, pero tú tienes la capacidad justamente de dirigir el uso del activo en función también al contrato. Por eso justamente la NIS 15 establece un modelo de 5 pasos, en los cuales tenemos que identificar claramente los lineamientos del contrato y digamos, luego, digamos, también tener claro el tema de la aceptación y el tema de que van a fluir los beneficios, que están en los 5 pasos, ¿no? Que no los voy a mencionar porque creo que ya los conocen. Ahora, el elemento importante en este caso en particular es la aceptación, ¿no? Porque la capacidad para dirigir el uso es un poco gris. Toda vez que si yo soy el cliente, lo tengo en mi almacén, el inventario, y tengo la capacidad de dirigirlo, de consumirlo, no consumirlo, como decía Ron. Entonces, pero también el proveedor tiene la capacidad de poder retirarlo del almacén de su cliente. Entonces es un poco gris, ¿no? Entonces, ¿habría capacidad de dirigir el uso? Medianamente. Sí, Entonces, pero justamente la estructuración del contrato, por eso decía, es un contrato en el cual, digamos, yo no acepto, digamos, los bienes. Yo tengo la posibilidad de, si no los deseo, los devuelvo. No, los devuelvo y no va a fluir exacto. nada. Es conforme, Luis. Por eso que decíamos que el elemento importante no es la posesión física en este caso, tampoco es la capacidad para dirigir el uso del activo porque está un poco gris. ¿Cuál es el elemento importante que nos lleva a la conclusión de que no se reconoce los ingresos y el inventario en el proveedor y en el cliente respectivamente hasta el momento del consumo? Es la aceptación misma. ¿Cuándo se da la aceptación? Implícitamente como el consumo. Referencias de esta posición, párrafo B83 al párrafo B86. ¿Sí? Bien, entonces yo creo que está claro en el tema contable. Si no hay comentarios para la parte contable, podemos ir ya hacia la parte tributaria, ¿no? ¿Cuándo el proveedor debería reconocer los ingresos para efectos tributarios y cuándo el cliente debería reconocer los inventarios, si ya debería incorporarlos en el CARDEX y si ese consumo ya sería aceptado para efectos tributarios? Cindy, adelante.
Sí, gracias Edmundo. Quiero por favor que me permitan para estos fines poder compartir la siguiente, breve nada más, son tres PPTs, sobre qué se considera bienes en consignación a efectos tributarios. Y esto es bastante importante de poder conceptualizarlo y entenderlo, ¿no? Porque ya se ha manifestado la administración tributaria mediante informes, la ley del IGB también y el reglamento de comprobantes de pago también alrededor de esta figura. Entonces, ¿qué son los bienes en consignación, entregados en consignación? La consignación contractualmente es una modalidad de contrato por la cual el vendedor o consignador, le designa así la ley, le entrega al comprador o consignatario los productos que desea enajenar, es decir, el consignatario. Entonces, estos productos seguirán siendo propiedad del consignador hasta el momento en que se transfieran a terceros. En este instante, cuando ya se transfieren a terceros, se generarán dos transferencias. Primero, la transferencia de propiedad de manera simultánea, en principio, del vendedor al consignador, o sea, del vendedor, perdón, o consignador al consignatario, y la segunda del consignatario al consumidor final. Entonces, existe en esta compraventa por consignación un pacto de reserva de propiedad que regula el Código Civil, que le permite incluso recuperar al consignador el bien si el consignatario incumpliera sus obligaciones. Entonces, para tener un poquito claro cómo lo define la norma, y no solamente la norma tributaria, sino también, o mejor dicho, la legislación tributaria alrededor de los informes y la jurisprudencia y la norma civil, ¿no? El efecto tributario, y ahorita ya vamos a referirnos precisamente a las normas que hablan sobre esta figura. En el efectos tributarios nos vamos a referir específicamente a dos puntos: al nacimiento de la obligación del pago del IGB, que está relacionado con lo que Edmundo ya ha referido, y a la guía de remisión, que también es una consulta que nace del cliente, porque hay una obligación de emitir la guía de pago, la guía, perdón, de remisión, y quién la emite, ¿no? El artículo 18, inciso 1, numeral 1.2 del reglamento de comprobantes de pago señala que cuando el traslado se realiza bajo un transporte privado, la guía de remisión se tiene que emitir en dos sentidos. Primero, la guía de remisión remitente. ¿Y por quién va a ser emitido? Por el consignador. El consignador, en la entrega al consignatario de los bienes que ha dado en consignación, va a emitir una guía de remisión remitente. Pero señala el informe 098-2019 SUNAT, que se ha referido a este artículo 18 del reglamento de comprobantes de pago, que también va a ser el mismo consignador el que emita la guía de remisión en el momento de la devolución de sus bienes no vendidos al consignatario. Entonces, refiere exactamente, como bien pueden ver ahí el informe, he solo citado esa parte, y en la devolución dice de los bienes no vendidos que realice, aun cuando el traslado no lo realice efectivamente el consignatario. Quiere decir de que ahí hay una obligación, ¿verdad?, por parte del consignador de emitir su guía de remisión en dos momentos. Entonces, con esto el reglamento de comprobantes de pago establece cuál es el sujeto obligado a emitir la guía de remisión en función del tipo de operación que se lleva a cabo, ¿no? Y en el caso de la consignación, precisamente, que es lo que nos ocupa, señala de manera expresa que en este supuesto es el consignador quien emite la guía de remisión remitente, y como lo designa como una regla especial, implica que en todos los casos, incluso en aquel en que se efectúe el traslado del consignatario, deberá ser el consignador, ¿no?, nuestro consignador, entre comillas, vendedor, quien emita la guía de remisión al remitente. Entonces, por lo tanto, tratándose de una consignación, el sujeto obligado a emitir la guía de remisión remitente será el consignador en la entrega de los bienes que se efectúen al consignatario, resumen, ¿no?, y en la devolución de los bienes no vendidos que el consignatario realice, aún cuando el traslado efectivamente lo realice el consignatario. O sea, si lo realiza el consignatario, el consignador tiene la obligación. Como ustedes habrán podido ver hasta el momento, la norma siempre está refiriendo la palabra o el verbo vender. ¿Por qué? Porque la norma tributaria no prevé el que estos bienes sean usados por el consignatario, sino más bien que sean vendidos. Tanto así es que esto se corrobora porque en el hecho de que también lo menciona la ley del IGB, en el literal B, numeral 1,
y en el literal C, numeral 2 del inciso 1 de su artículo 10 del reglamento de la ley del IGB. ¿Y qué señala aquí? Señala que por cada tipo de bien dado en consignación se deberá llevar un registro de consignaciones. Miren lo que dice, debiendo el consignador y el consignatario ambos anotar una serie y el número de la guía de remisión emitida por el consignador con la que se entregan los bienes o se devuelven al consignador los bienes no vendidos, sin haberse previsto en dicha regla, señala la norma, que esta regla de la que ya hablamos es una regla general principal, cambie en caso que sea el consignatario quien efectúe el traslado de los bienes. ¿A qué estamos refiriéndonos nuevamente en este momento? Que en el caso de los bienes en consignación, la norma, el IGB, la ley del IGB, el reglamento de comprobantes de pago, además ya hay resoluciones de SUNAT del 2002 y el 2005, las últimas, sobre bienes en consignación, se refiere a la venta, ¿no? Aquí hemos referido en la parte todavía de guía de remisión al reglamento que les estaba refiriendo, el artículo 10 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Perdón, de la ley del IGB. Ahora, con respecto al nacimiento de la obligación del pago del IGB, que es bastante importante. El nacimiento de la obligación del IGB nace con la entrega de los bienes en consignación cuando el consignatario, recordemos que es quien recibió los bienes, venda los bienes, perfeccionándose en esta oportunidad todas las operaciones. Entonces, así lo señala el numeral 2 del artículo 3 del reglamento de la ley del IGB. Entonces, aquí es bastante importante referirnos a los que tratadistas tributarios han hablado por esta coyuntura alrededor de esta figura. Han señalado que en esta emergencia, como bien hemos visto, se ha generado una falta de liquidez. Las empresas han tenido esta figura como una alternativa, la venta en consignación. ¿Por qué? Porque se torna en una oportunidad, porque solo se va a facturar cuando el consignatario, quien ha recibido los bienes, venda y entrega la mercadería en consignación, la que no vendió. Entonces, al inicio no se determina el nacimiento del IGB, solamente con la entrega de los bienes que no ha vendido, ¿no? Entonces, esta figura, de hecho, es idónea para evitar el devengo del IGB, porque la entrega no es en propiedad, ¿no? La SUNAT también se ha señalado, bueno, no SUNAT, sino sabemos que la ley, la norma tributaria, ya en el Código Tributario, en la parte de la tabla y de las sanciones y las infracciones, en el artículo 174, numeral 1, sanciona la no emisión de comprobantes de pago, ¿verdad? Entonces, la SUNAT, a través de informes, ha mencionado que la sanción que está estipulada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario, la sanción al consignador, dice, siempre no se sancionará, al consignador, o sea, quien entregó, recordemos, los bienes, siempre que o sea, el consignador cumpla con emitir su comprobante de pago y otorgar el comprobante de pago dentro de los 9 días hábiles siguientes a la fecha en que el consignatario venda, y nuevamente referimos el término vender, venda los bienes referidos y entregados en consignación. Esto, o sea, el artículo 174 mencionando el informe que menciona el 174, hace también referencia al artículo 5 del reglamento de comprobantes de pago, que señala de manera expresa en esta oportunidad cuándo es que no sería sancionado el consignador por la emisión tardía, entre comillas, de su comprobante de pago, porque el artículo 5 hace referencia a la oportunidad de entrega de comprobantes de pago cuando, siempre que cumpla con emitir dentro de los 9 días, señala, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya no solamente la norma tributaria, sino también el reglamento de comprobantes de pago, informes de SUNAT, resoluciones han referido el tema de venta. Entonces, entendemos que el caso del cliente es bastante especial. Estoy de acuerdo en la interpretación de la NIF 15 como estamos hablando de una obligación de desempeño, y en todo caso, en el momento en que esa obligación se haya cumplido, ¿por quién? Por el consignador, y esa obligación, el cumplimiento de esa obligación va a ser ratificada ante la aceptación, ¿no? De que el servicio, de que el bien ha sido perfectamente utilizado, ¿no? Es que en ese momento posiblemente, según
términos financieros, se va a poder considerar la generación del ingreso para el proveedor. Pero hay que tener bastante presente que a efectos tributarios esta figura no está regulada así. Ya han podido ver que no es una sola la norma la que lo dispone de esa manera. Entonces siempre hay que ajustar la norma al caso concreto, pero habiéndose desarrollado los hechos que la norma quiere prever, ¿no? Entonces eso quería referir en el mundo respecto a este tema. Bien, Cindy, clarísimo tu explicación. Varios aspectos, ¿no? Para un poquito resumir, la guía de remisión tiene que ser emitida del proveedor al cliente en el primer evento, en el momento de la transferencia de los bienes. Solamente la guía de remisión. Cuando el cliente devuelva al proveedor, también tiene que emitirse una guía de remisión, pero el sujeto obligado no es el consignatario o el comprador, sino lo que entiendo que es el consignador, ¿cierto? Es el sujeto obligado de la emisión de la guía de remisión, a pesar que quien traslada es el consignatario. Consignatario. Perfecto. Así es. En cuanto al tema del IGB, se refiere al momento en el que, ¿cuándo nace la obligación tributaria del IGB? Cuando el consignatario vende. Entonces, para el caso en concreto, cuando el consignatario o el cliente consume, si queremos hacerlo análogo, ¿cierto? Entonces, porque propiamente dicho, esto no es consignación, porque el cliente no vende, el cliente consume. Entonces, venta igual consumo. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB para el consignador o el vendedor o el proveedor, para el caso que estamos hablando? En el momento que consume. En ese momento, entonces, como nace la obligación tributaria del IGB, también el consignador o el vendedor tendría que emitir el comprobante de pago correspondiente. Nace la obligación tributaria del IGB, ¿no? Y en cuanto al tema de la renta, entendemos que también en ese momento, ¿cierto? En ese momento, conforme a la NIF 15, y siguiendo los lineamientos de la segunda disposición complementaria del DL 1425, que indica que para efectos de control se siguen los lineamientos de la NIF 15. Entonces, digamos, homologamos el tratamiento contable con el tratamiento tributario para efectos del devengo de la renta, o del devengo de los ingresos para efectos del impuesto de la renta. Estoy de acuerdo, Edmundo. Sí, perfecto, buen análisis, buen resumen. Solamente que en el medio, cuando referías al nacimiento de la obligación del IGB con el consumo, porque análogamente se entiende que sería con el consumo, ¿no? Como no se venden, es con el consumo. Sino que cuando, si entendemos también que la norma tributaria dice que cuando se devuelven, o sea, cuando se venden, se devuelve lo que no se vendió, ¿verdad? Y en ese momento que se devuelve lo que no se vendió, nace la obligación del IGB. Entonces yo podría también entender que cuando los consume y los que no llegó a consumir lo devuelve, porque en realidad se entiende que en ese momento yo he transparentado lo que realmente voy a utilizar y lo que no lo estoy devolviendo, ¿no? O sea, me parecería que también podría evaluarse de esa manera. Sí, que también es válido. O sea, dos momentos para el nacimiento de la obligación tributaria del IGB y consecuente emisión del comprobante. ¿Cuándo? Cuando los devuelvo o mes a mes cuando los voy consumiendo. Finalmente, ¿cuál sería la posición? O sea, porque son momentos diferentes, ¿cierto? Yo puedo recibir, yo soy el proveedor, soy el consignador, le entrego a mi cliente, a mi consignatario los inventarios y va consumiendo en enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo recién me lo devuelve. ¿Cuándo nacería la obligación tributaria? ¿Mes a mes por cada consumo que va haciendo, por cada venta que va haciendo el consignatario, o al final cuando los devuelve? Según lo que se indicaba, es cuando el consignatario vende, ¿no? Entonces, si hablamos de venta igual consumo, sería mes a mes. Sí, bueno, también tenemos que recordar que cuando hablamos de registro de consignaciones, la norma indica que es por cada bien. Entonces, cada bien consumido va a tener un código y un registro. Entonces, no lo entiendo yo como en todo, sino por cada uno, ¿no? Entonces, cada uno que yo voy consumiendo, en este caso, ¿no? Concreto, no consumo, devuelvo, entonces ahí nacería la obligación. Interpretando un poco también por lo que dice el reglamento que habla del registro de consignaciones, que es por cada bien, no es en grupo, ¿no? Entonces, pienso que podría ser más bien por cada uno, ¿no? Claro. Y si es por cada uno, entonces premisa, por el consumo.
Claro, exacto. A eso iba. Si es por cada uno, entonces sería a nivel de consumo y no en grupo al final, ¿no? Cuando se devuelve. Sí. Sí, se Claro. interpreta de esa manera. En ese sentido, mes a mes tendría que llevarse un reporte entre proveedor-cliente de lo que se va consumiendo para que se pueda emitir correctamente la factura y que nazca la obligación tributaria del IGB para el vendedor consignador y el correspondiente crédito fiscal también, ¿no? Para el cliente, para el consignatario, para el comprador, ¿cierto? Es correcto. Ok. ¿Comentarios? ¿Consultas? Me parece que está clarísimo el tema tributario y contable también. Muy bien, listo. Entonces, siguiente tema. Gracias, Cindy. Gracias, Luis. Gracias, Romeo.